8 de febrero de 2025. Damos formal inicio al debate, al juicio por jurados previsto en la carpeta 5769 correspondiente al legajo de investigación fiscal 4074. Dejando constancia que se encuentran presentes por parte del Ministerio Público Fiscal el doctor Carlos Díaz Mayer junto a la doctora Débora Barrio Nuevo, la querella con el doctor Juan Manuel Zapata, con el doctor Morales y el asistente Zapata, y la defensa con el doctor Cancino junto a sus asistidos Daniel Napal y Carlos Peinipil. Antes de hacer ingresar al jurado y ya proceder a la formal toma de juramento, les voy a hacer saber que una de las paletas designadas de jurado femenino invocó una circunstancia sobreviniente, una dificultad que le imposibilitaba la continuidad de su presencia en el jurado, con lo cual se la dispensó con consenso de las partes y se echó mano de la primer suplente que había sido también sorteada. Es así que a partir de este momento la paleta 1 queda desafectada, pasando a ser reemplazada por la paleta número 13 como titular. Eso es para que tengan constancia que difiere del sorteo del día de ayer. Ahora sí les voy a pedir que todos se pongan de pie, puesto que vamos a hacer ingresar al jurado popular. Buen día. Les pido que permanezcan ustedes de pie también. Hay lugar, adelante, por favor. ¿Estamos todos? ¿Sí? Bien. Permanezcan de pie, todos nosotros nos sentamos, ellos van a permanecer de pie. Antes de comenzar la audiencia, corresponde que les tome juramento de ley para desempeñar la función de jurados. Señores miembros del jurado, prometen solemnemente asumir el compromiso de juzgar este caso en nombre del pueblo de la provincia del Chubut, con justicia e imparcialidad, así como guardar secreto de las deliberaciones de las que participen, todo ello conforme a la Constitución provincial. Sí. Muchas gracias. Ahora sí pueden tomar asiento. Bueno, nuevamente agradecerles. Ahora sí ya son formalmente jurados y han prestado ese juramento de ley. Yo tengo ahora que darles unas instrucciones que se las conoce como instrucciones iniciales. ¿Por qué? Porque son las que los van a introducir en todo lo que va a ser materia del debate. Todo lo que van a ver y escuchar. Todo cómo tienen que actuar en el juicio. En la primer parte. Luego de transcurrido, también se los voy a explicar, van a venir lo que se llaman instrucciones finales. Probablemente en su manual que ya se les extendió lo hayan visto. Esas también se las voy a explicar detenidamente, se las voy a leer, tengo la obligación de leérselas, es importante que las comprendan, voy a tratar de ser lo más claro y llano posible, pero les pido encarecidamente que me presten mucha atención. Sé que el lugar es nuevo, la situación es nueva, pero traten de concentrarse en esto que yo les voy a pasar a leer en este instante.
Como les digo, la función de estas instrucciones es brindarle algunas herramientas para que puedan tener una mayor comprensión del proceso y de la forma en que deben valorar la prueba. Ustedes han prestado juramento para ser jurado en este juicio, en el que se acusa a Daniel Andrés Napal y Carlos Julián Peynipil de haber cometido el delito de homicidio, agravado en el caso de Napal por su carácter de transversal y en el caso de Peynipil por haberlo cometido por precio o promesa remuneratoria. Ellos se encuentran previstos en el artículo 80 del Código Penal, incisos 12 y 3 respectivamente, y del que resultó víctima directa José Cretón y de forma indirecta sus familiares. Ayer fueron mencionados su madre Mariana Trujillo, su padre Sergio Cretón y quien era su pareja en ese momento, Marcela González. Muy brevemente, porque después se los voy a explicar con mayor detalle, para que se orienten en la calificación legal, ya que es algo distinto, resulta útil explicarles que el homicidio, como eso sí lo deben saber, es simplemente darle muerte a una persona. En el caso que nos convoca hoy, hay dos agravantes, dos hechos, dos circunstancias que agravan ese homicidio. Y están separados cada agravante para cada uno de los imputados. En el caso de Daniel Napal, se le imputa haber cometido un homicidio agravado por transversal. Esto es tal vez lo que menos han escuchado. Es el haber matado a una persona para hacer sufrir a otra con la que se mantiene o se mantuvo una relación de pareja en este caso. A. Mata a B para hacer sufrir a C. En el caso de Peynipil, se le acusa de haber cometido un homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. Es decir, haber matado a una persona y recibir por ello un pago o una promesa de pago. Si haces tal cosa, te pago. Al terminar este juicio, ustedes, y nada más que ustedes, tienen la responsabilidad de determinar si la Fiscalía ha aprobado su acusación contra los imputados más allá de toda duda razonable. Y acá es la primera vez que lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar mucho, pero tengo que dejarles en claro qué significa duda razonable. Más adelante se los voy a explicar. Ahora vamos a las instrucciones en particular. Instrucción número 1. Función del juez técnico y del jurado. Esto ya algo se habló ayer. En este tipo de juicio penal hay dos jueces. Yo soy el juez técnico. Y es mi responsabilidad decidir qué leyes se aplican en este caso y explicarle a ustedes esas leyes. Además, debo dirigir la audiencia para que el debate sea ordenado y las partes puedan expresarse cuando corresponda. Les recuerdo e insisto que ustedes deben prestar atención a todo lo que ocurra, pero además guardar estricto silencio en el juicio. Por otra parte, también soy el responsable de definir las pruebas que ustedes van a escuchar y de no permitir que las partes hagan preguntas incorrectas a los testigos. En un juicio penal, esto también se lo hicimos saber más o menos, participan, además del juez técnico que soy yo, un acusador, que es el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Carlos Díaz Mayer y de la doctora Débora Barrio Nuevo, la querella, que también forma parte de este órgano acusador, este conjunto acusador, en representación de los familiares de la víctima directa, y está en cabeza del doctor Juan Manuel Zapata, y la defensa de los acusados Napal y Peynipil, que le ejerce el doctor Hugo Cancino. Cuando yo hable de partes, me estoy refiriendo a ellos. Fiscalía, querella y defensa. Las partes. Esas son las partes del juicio. Si en algún momento del juicio surge algún planteo o diferencia entre las partes y yo resuelvo a favor de una, ustedes no deben interpretar que yo tengo alguna preferencia por alguna de ellas. De hecho, ya lo van a ver en el transcurso del debate, muy probablemente se dé, que en una oportunidad le dé la razón a una y en otra oportunidad le dé la razón a otra. Son incidencias, son cuestiones muy puntuales del juicio. Tanto ustedes como yo debemos ser imparciales. En este juicio por jurados ustedes son los jueces de los hechos. Ya les dije, yo soy el juez técnico del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. Y esto significa que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que terminarán siendo probados en este juicio. Luego le van a tener que aplicar a esos hechos la ley que yo les voy a explicar a ustedes.
Como jueces de los hechos, son ustedes los únicos que tienen la responsabilidad de decidir acerca del valor de las pruebas que presenten las partes. Son ustedes los únicos que deben determinar si los acusados son ambos culpables o no culpables por el hecho, o si lo es solo uno de ellos por el delito que se les atribuye. Instrucción número 2. Acerca del desarrollo del juicio. La Fiscalía, la querella a continuación y luego la defensa les dirán cuál es su versión de los hechos y qué presentarán en el juicio. Esto es lo que llamamos alegato inicial o discurso de apertura. Estos alegatos y todo lo que digan las partes, insisto, partes, Fiscalía, querella y defensa, no es prueba. Ustedes no deben considerar los alegatos de las partes como prueba. Luego de los alegatos de apertura, sí se va a comenzar a producir la prueba. Son discursos que van a dar, una vez que yo termine esto, van a dar los discursos de apertura a las partes. Primero la Fiscalía, luego la querella y luego la defensa. Les van a explicar lo que se le dice en su teoría del caso. ¿Qué les van a querer probar? ¿Estamos? Como decía, luego de los alegatos de apertura sí se comenzará a producir la prueba. Los testigos y peritos declararán bajo juramento. Serán interrogados y contrainterrogados por las partes. Se va a sentar acá. Cada testigo se va a sentar acá, cerca de ustedes y de mí. También las partes pueden presentar documentos y evidencias como prueba o como elementos de apoyo para la declaración. Yo se los indicaré en cada caso. La Fiscalía, la querella y la defensa van a decir, tenemos un testigo y tenemos material de apoyo, videofilmaciones, documentos respaldatorios de sus manifestaciones. Finalizada la presentación de la prueba, en varios días, hoy no va a ocurrir eso, hoy va a empezar la prueba, vamos a tener varios días, finalizada la presentación de la prueba, la Fiscalía en primer lugar, la querella a continuación y luego la defensa, van a darle los alegatos de cierre o clausura. Es decir, ahora con los alegatos de apertura, cuando se produzca toda la prueba, los alegatos de cierre o de clausura. ¿Vamos bien hasta ahora? Seguidamente, luego de esos alegatos de clausura es donde yo les voy a dar esas nuevas instrucciones finales, para que tengan en cuenta lo que tienen que hacer a partir de ese momento. Les voy a explicar los términos de la ley aplicable en el caso y ustedes van a pasar a una sala apartada, en la que ya estuvieron, para deliberar y resolver el caso pronunciando un veredicto. No deben formarse una opinión concluyente o definitiva sobre los casos hasta no haber escuchado toda la prueba, los alegatos de las partes y las instrucciones que yo les voy a dar sobre el derecho. Hasta ese momento no deben discutir el caso entre ustedes. Ya se los mencioné ayer. Sé que es difícil porque van a estar necesitados de expresar, pero ustedes tienen que acumular información cada uno de ustedes. Instrucción número 3. Acá vamos a hablar de las prohibiciones que tienen ustedes como jurados. El caso debe ser juzgado por ustedes solo sobre la base de la prueba presentada sobre el juicio. Esto ya lo hablamos también un poquito, pero es muy, muy importante. No deben realizar ninguna investigación por cuenta propia. No deben leer diarios o mirar programas de televisión sobre el caso. Usar computadora, teléfono celular, internet, redes sociales o cualquier otro medio a fin de obtener información relacionada con este caso. Esto vale para cuando estén en el tribunal, en sus hogares o en el lugar que sea. Como estas jornadas se van a interrumpir, ustedes van a volver a sus lugares habituales. Ahí tampoco pueden hacer eso. Ustedes prestaron un juramento y recuerden eso. No deben mantener discusiones de ninguna clase con amigos o familiares acerca del caso o de las personas involucradas. No permitan que ni aún los más íntimos familiares les hagan comentarios, preguntas u opiniones sobre el juicio. Son ustedes los soberanos de la decisión. Recuerden que no pueden tomar contacto con las partes fuera de la audiencia de juicio y hasta que den su veredicto. Insisto, partes, Fiscalía, querella y defensa. No miren ni acepten mensajes relacionados con este caso o con su tarea como jurados. No discutan este caso ni soliciten consejo de nadie por ningún medio.
Hacer algo así violaría su promesa y deber como jurados de ser imparciales y podrían ser sancionados. Instrucción número 4. Toma de notas. Algo les comenté al pasar ayer. Voy a permitir que tomen notas durante el transcurso del juicio. Creo que les han dado a todos un anotador y una lapicera. Las notas no deben distraerlos de lo que suceda en el juicio. Son solo una ayuda para la memoria, pero no son prueba. No deben dejarse influenciar por las notas que haya tomado otro jurado. Las notas son confidenciales, es decir, solo de ustedes. Durante los recesos, las notas van a quedar en la sala. Y al final del juicio, el oficial de custodia se llevará todas las notas y ellas serán destruidas. Instrucción 5. Principios constitucionales del proceso. Es muy importante que les recuerde algunas reglas fundamentales del proceso penal previstas en las leyes y en la Constitución. Son cosas que ustedes deben haber conocido ya por estar interiorizados de alguna manera en los juicios y en las causas. Derecho a no declarar. En todo proceso penal, todo acusado tiene el derecho absoluto de guardar silencio y no declarar. Esto de ninguna manera significa que sea culpable. El hecho de que los acusados decidan no declarar no debe influenciar el veredicto de ustedes de ningún modo. 2. Presunción de inocencia. Nuestra Constitución establece que todas las personas son inocentes hasta tanto la Fiscalía demuestre lo contrario. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es la Fiscalía quien tiene la obligación de probar la culpabilidad, otra vez, más allá de toda duda razonable. Si fracasa, ustedes deberán declarar no culpables a los acusados. 3. Carga de la prueba. Es quien carga con la obligación de probar. En ningún momento es deber de los acusados probar su inocencia, porque ya dijimos que se presume que lo son. Los acusados no tienen que probar nada, ya que, como les dije, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 4. Ahora sí voy a hablar de la duda razonable, esa frasecita molesta. La duda razonable, y se los voy a explicar lo más llanamente posible, significa que cuando exista una duda lógica sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de las personas acusadas, se las deberá declarar no culpables. La prueba debe ser suficiente y convincente para que la presunción de inocencia se caiga. Más adelante les voy a explicar en profundidad el espíritu de esta duda razonable, pero para simplificárselos voy a acudir a algo muy sencillo y que muchos de ustedes suelen decir o utilizar. ¿Vieron cuando algo no les cierra, que les dicen o les hace ruido? Esto me hace ruido, no me cierra. Bueno, eso es lo más cercano que yo les puedo explicar de duda razonable. Hay una descripción, hay una manifestación, pero hay algo que no les cierra. Eso es duda razonable. Es lógicamente tener dudas. No es una duda forzada o imaginaria. A eso voy. Es una duda razonable, una duda terrenal, una duda lógica. No pueden esbozar o imaginarse una idea loca para generar una duda. Tampoco es una duda basada en lástima, en piedad o en prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de un análisis completo e imparcial de toda la prueba que se produjo durante el juicio. Deben también recordar, sin embargo, que es casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal así lo haga. La certeza absoluta es una pretensión imposible de alcanzar. Y acá voy a volver con algo muy común que ustedes por ahí ven en algunos productos que ustedes compran. Vamos por caso, productos de limpieza. ¿Vieron que dice 99.99% de efectividad? Nadie le va a poner 100%. Eso es la imposibilidad de alcanzar la certeza absoluta. Ahora, eso sabemos que limpia. Limpian un 99,99. Bueno, la idea es que ustedes alcancen esa certeza. Si ustedes no alcanzan esa certeza, es duda razonable. Instrucción 6. Cuestiones sobre la prueba.
como miembros del jurado, ya les dije varias veces, van a decidir cuáles son los hechos que quedaron probados. Para ello tienen que evaluar la evidencia que se produzca en el juicio, la evidencia, la prueba. La prueba puede consistir en declaraciones de testigos o peritos o en elementos o documentos que vamos a denominar prueba material, como les dije, documentos, filmaciones. También más adelante, cuando les dé las instrucciones finales y ya hayan podido escuchar toda la prueba, les voy a dar instrucciones de cómo valorarla debidamente. Porque la prueba, como les dije antes, ustedes son los que le van a dar el valor, tasar el valor de cada una en más o en menos. Como observación, les adelanto que van a venir testigos que pueden declarar y testigos que deben declarar. Esta es una distinción importante. Los que pueden declarar son los testigos que resulten con cierto grado de parentesco con los imputados y la ley les permite no testimoniar. Pueden no hablar, pero si deciden dar testimonio, deben hacerlo bajo juramento. Son testigos que deben prestar juramento. La ley les da un salvoconducto, una posibilidad de, por cercanía de parentesco, no declarar, abstenerse de declarar. No quiero decir nada, se va, no declara. El resto de los testigos debe declarar, es una obligación declarar. No puede decir no quiero declarar, como sí lo puede decir los imputados. El testigo debe declarar todo cuanto supiera y le fuera preguntado. También es importante que sepan que cuando una de las partes interrogue a un testigo, la otra parte puede oponerse a que el testigo responda una pregunta que considera que no está permitida. Esa oposición se llama objeción y la van a decir de esa forma. Así se los pido a ustedes también. Que sea contundente y clara. Objeción. Y eso va a hacer que se frene la declaración del testigo y que la parte, fiscalía, querella o defensa, le dé explicación a la objeción que está manifestando. Yo ahí voy a resolver si el que hizo la pregunta o el que manifestó la objeción tiene razón. Y ahí voy a decirle si puede contestar o no contestar esa pregunta. Si resuelvo hacer lugar a la oposición, es decir, objeción, tiene razón el que objeta, no se responde esa pregunta. La pregunta no se va a formular y ustedes no van a tener que considerarla. Ustedes se la olvidan. Es una práctica difícil, es un ejercicio difícil, pero esa pregunta no existió. Pero tampoco tienen que intentar adivinar qué hubiera contestado el testigo. Si le hubiese hecho la pregunta, ¿qué habrá dicho? ¿Qué iba a decir? Nada, olvídense de esa pregunta, es una objeción, está fuera de contexto. Como les digo, no deben considerarla en modo alguno ni intentar adivinar qué hubiera contestado el testigo, pero no deben pensar que esa decisión significa que yo esté a favor de una de las partes por sobre otra. Es como les dije antes. Puede pasar a la inversa cuando el que esté contrainterrogando fue el que en ese momento objetó y la otra parte dice objeción y le puedo dar la razón en ese caso a la otra parte. No tengo una preferencia con ninguna de las partes. Son circunstancias concretas que obedecen al orden del proceso. Como adelanté, los acusados no están obligados a declarar, pero si deciden hacerlo, tienen esa libertad, pueden no declarar o declarar. Si deciden hacerlo, ustedes deben saber que a diferencia de los testigos, no declaran bajo juramento. Los imputados no declaran bajo juramento. Corresponde a ustedes valorar esa declaración, la que podrán creer o no, en todo o en parte. Pero deben saber que si el imputado decide declarar, es obligación de ustedes considerar seriamente esa declaración antes de dar un veredicto. Las pruebas pueden ser directas sobre el hecho en sí o indirectas que permiten junto a otras unir o suponer con lógica si el hecho ocurrió o no. Prueba directa es la prueba que se muestra y es contundente. Prueba directa es esto es así. La prueba indirecta es un conjunto de circunstancias que hacen que el hecho pueda ser probado. ¿Estamos? Ustedes deben considerar toda la prueba y asignarles el peso o valor que consideren que corresponde darles.
Yo después, como les dije, cuando tengan que valorar esa prueba en la deliberación, les voy a dar ciertas pautas, ciertas preguntitas, como para que ustedes se puedan hacer respecto de esa prueba que se va a rendir. En todo juicio, las partes pueden hacer acuerdos probatorios, lo cual significa que la Fiscalía, la querella y la defensa y los imputados acordaron, se pusieron de acuerdo conmigo, en dar por probados ciertos hechos sobre los que no se va a discutir y no se va a probar nada. Van a ser cosas que ya están establecidas. En este caso ha ocurrido eso. Hay 9 convenciones probatorias, 9 acuerdos probatorios. Después de que las partes hayan realizado sus alegatos de apertura, y antes de comenzar con la producción de la prueba en sí, con los primeros testigos, yo les voy a hacer saber cuáles son esos acuerdos y les voy a entregar una copia de ellos por escrito para que las puedan recordar. Acá la tengo, se las voy a leer y ustedes van a tener una copia cada uno que ya muy gentilmente el personal de la oficina ha impreso para ustedes. Por último, debo recordarles y aclararles que hay ciertas cosas que pueden ocurrir durante la audiencia que no son prueba. Ustedes no deben valorarla o basarse en ellas para resolver el caso. Como les dije, los alegatos de apertura y de clausura de las partes son argumentos de las partes, no son prueba. Nada de lo que las partes digan durante el juicio es prueba. Prueba es solo lo que digan las personas que van a declarar como testigos o peritos. Acá. Los objetos que les van a mostrar, los documentos que les van a exhibir, las fotos y videos que se les van a exhibir en estas pantallas y con el personal que las van a sacar, están en la sala, una salita de secuestros, van a traerlos, van a abrirlos y los van a exhibir. Y en caso de producirse, es decir, si quisieran declarar, también es prueba la declaración de los imputados. Como les dije, como era, pueden declarar o pueden no declarar. Si no declaran, esto no puede presumirse en su contra. Si deciden declarar, ustedes deben valorar esa declaración. Insisto, cualquier cosa que hayan visto u oído cuando ni ustedes ni yo estábamos en la sala de audiencias tampoco es prueba. Solo pueden decidir el caso con la prueba y la información que de ella surge que hubiera sido producida en el juicio, en esto. Instrucción 7, libertad de conciencia del jurado. Ustedes deben saber finalmente que el jurado es independiente, soberano y responsable por su veredicto, pero libre de cualquier interferencia, presiones del juez, del gobierno o de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que surja que lo decidieron en contra de su conciencia o que fueron corrompidos por vía de soborno. Estas instrucciones y las que les daré al final de los alegatos de las partes sobre la ley aplicable son las que deben seguir y no otras. Habiendo concluido con la lectura de estas instrucciones, le voy a dar lugar ya a la Fiscalía para dar comienzo a sus alegatos de apertura. Hola. Gracias, señor juez. Buenos días, señores y señoras miembros del jurado. Este Ministerio Público Fiscal, a lo largo de las jornadas que va a durar este juicio, les va a demostrar, a través de toda la prueba que vamos a producir en el juicio, que Daniel Andrés Napal y que Carlos Julián Peynipil mataron a quien en vida fuera José Abraham Cretón, que tenía la edad de 18 años y que era un joven que había entablado una relación amorosa meses previos a su muerte con la expareja de Daniel Andrés Napal. El hecho que la Fiscalía va a acreditar ocurrió entre las 21 horas del día 11 de agosto del año 2022 y las 01 del día siguiente, es decir, del 12 de agosto del mismo año, en la localidad del Maitén. En circunstancias en que Carlos Julián Peynipil y Daniel Andrés Napal se encontraban en la vivienda de Marcela González, que es la expareja de Daniel Napal, mientras ella se encontraba trabajando, le pidió Daniel Andrés Napal a la hija mayor, Yanela, que hoy va a declarar, le ordenó que los llevara en el vehículo de Marcela, una Ford EcoSport color blanca, hacia un lugar.
Se subió Yanela en el lado del conductor, Yanela embarazada, 18 años. En el lado del acompañante, Daniel Andrés Napal con un bolso negro de grandes dimensiones. Y en la parte trasera, Carlos Julián Painipil. Allí le ordenaron a Yanela el recorrido que tenía que tomar, ordenándole que lo llevara hasta la Plaza Eva Perón en inmediaciones a las vías del tren. Una vez allí, los dos acusados se bajaron del vehículo, Yanela giró en U y retornó a su vivienda. Ellos caminaron por un sector paralelo a las vías, atravesando un pinar, y luego caminaron aproximadamente 900 metros por una zona descampada, sin alumbrado público, sin alumbrado, donde hay tanques y ferrocarriles, y se dirigieron hacia la casa del joven Cretón, que está ubicada en Pasaje 12 de Octubre, donde él alquilaba, en el barrio ferroviario. El joven Cretón se encontraba solo en la vivienda. Los dos acusados irrumpieron en forma violenta en la vivienda, lo redujeron y se lo llevaron junto con sus pertenencias, con algunas de sus pertenencias. Se llevaron ropa de Cretón y el celular. Allí caminaron por el mismo lugar por el que habían emprendido su camino de ida y caminaron aproximadamente 600 metros hasta la zona del ferrocarril. Y en ese lugar, Daniel Andrés Napal le disparó 2 veces con su arma de fuego en la cabeza, y Carlos Julián Painipil le cortó el cuello con un cuchillo. Así le dieron muerte al joven Cretón. Luego, Daniel Napal, como lo tenía planificado un tiempo previo, hizo desaparecer definitivamente todo rastro del cuerpo de quien en vida fuera Cretón, de sus pertenencias, ropa, celular, y de la ropa que ellos habían utilizado para perpetrar el hecho, puesto que luego de realizar todo esto se cambiaron de ropa. La eliminación definitiva del cuerpo de Cretón y de las pertenencias fue a través de la quema, los prendió fuego. Ese lugar donde hizo desaparecer el cuerpo y las pertenencias hasta el día de hoy se desconoce. Desde el día del hecho y hasta la actualidad se han realizado múltiples rastrillajes y búsquedas que han sido infructuosas. Daniel Napal se aseguró de hacer desaparecer todo rastro y de ocultarlo en un lugar que no pueda ser encontrado para procurar su impunidad. Es decir, para no ser enjuiciado como lo está haciendo el día de la fecha. Como el señor juez lo adelantó en las instrucciones iniciales, las dos personas acá acusadas tuvieron móviles o motivos distintos para perpetrar el hecho. Daniel Napal tuvo un móvil y una motivación para hacer sufrir a Marcela González, que es la mujer con la que él mantuvo una relación de pareja de 20 años, con quien tuvo 3 hijos, y fue una relación signada por la violencia que vamos a escucharla a través de los testimonios en este juicio. Marcela González le había planteado una separación definitiva, meses atrás se habían separado, y a raíz de este odio que Daniel Napal tenía con esa situación es que le dio muerte al joven Cretón. En cambio, Carlos Julián Painipil tuvo un móvil distinto. Su móvil fue económico. Daniel Napal le había hecho una promesa de pago para que en conjunto le dieran muerte al joven Cretón. Le ofreció o le prometió un pago. Señores y señoras miembros del jurado, el Ministerio Público Fiscal estos días les va a requerir una escucha y observación atentas. Sabemos que van a ser varios días en los que aquí se va a producir mucha prueba de distinta índole, como les mencionó el doctor. Van a ver y escuchar a los testigos, van a ver videos, van a escuchar audios de escuchas telefónicas, audios de WhatsApp, por lo que les vamos a requerir una escucha atenta para que ustedes puedan impregnarse de toda la información y al final del juicio puedan tomar una decisión válida, ¿sí? Todo lo que el Ministerio Público Fiscal sostiene que va a poder acreditar en este juicio va a ser a través de toda la prueba que vamos a rendir, y estamos convencidos de que al final del juicio ustedes van a poder llegar a la conclusión de que Daniel Andrés Napal y Carlos Julián Painipil son responsables de la muerte del joven Cretón y que sus conductas se encuadran en el artículo 80 del Código Penal, que prevé la figura de los homicidios agravados en los incisos 3º y 12 de ese artículo, el homicidio por precio o promesa remuneratoria y el homicidio transversal.
Así que les agradecemos desde el Ministerio Público Fiscal y esa es la teoría del caso y eso es lo que vamos a demostrarles en estos días. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Zapata, representante de la querella. Hola. Muchísimas gracias, señor juez. Muy buenos días. Es difícil empezar. Como les expliqué ayer, la querella tiene que desarrollar una teoría y es difícil, más allá de lo profesional, estar frente a quien nosotros representamos particularmente, que son los familiares directos de José Cretón. Yo quiero agradecer principalmente este compromiso que han tomado, esta forma democrática en la cual ustedes van a ir trabajando, porque justamente esto nos va a permitir llegar a una conclusión muy clave. Nuestra teoría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es justamente trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. No voy a tratar de ser lo más breve posible porque van a escuchar de mi parte quizás que reiteramos los hechos. Los vamos a remarcar porque tenemos la carga, como dijo el señor juez, de demostrarles a ustedes la verdad. Demostrar lo que pasó. Y voy a ser más breve, quizás. Vamos a plantearnos, ¿sí?, nuestra teoría, qué es lo que queremos demostrar en el transcurso de este debate, que es justamente que José Cretón, un día 11 de agosto del 2022, noche, madrugada del 12 de agosto, ¿sí?, desde ese momento empezó a ser víctima de una muerte en manos de, como dijeron, del señor Napal y del señor Peinepil. Este es uno de los hechos que vamos a empezar a mostrar. El segundo hecho también que vamos a demostrarles es justamente la relación de pareja que existía entre José Cretón y también vamos a demostrarles, ¿sí?, no solamente esa relación de pareja entre José Cretón y Marcela González, sino también que existió anteriormente una relación entre Napal y González. Que esto nos deriva y nos lleva, ¿sí?, a un contexto de violencia de género que termina y desemboca en lo que dijo el Ministerio Público Fiscal, un homicidio transversal. Provocar la muerte de José en manos de estos señores imputados para provocarle un sufrimiento a Marcela. También esto es a Napal, pero Peinepil, ¿qué tiene que ver en esto? Peinepil también colabora, bajo una promesa de remuneración. Esto es nuestra tarea de demostrar el desprecio a la vida que tuvieron, ¿sí?, por una remuneración para colaborar en la desaparición de José. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el punto fundamental. Yo quiero demostrarles, conjuntamente, como dije, el Ministerio Público Fiscal desarrolla una teoría a la cual nosotros también adherimos y hemos trabajado en conjunto, y quizás tal vez la defensa hoy nos va a venir a mostrar y decir que no hay cuerpo, que no hay un muerto, que no está. Sin embargo, sí, también es cierto, y lo vamos a tener en cuenta, porque vamos a trabajar sobre dos puntos fundamentales. Estos dos puntos fundamentales nos van a permitir, de cierta manera, romper, tirar por tierra lo que es el principio de inocencia que dijo el señor juez. Y también vamos a despejar todo tipo de dudas razonables. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en dos pilares fundamentales: la ciencia y los testigos. Digo la ciencia porque los que van a venir acá también a declarar bajo juramento de decir verdad son ni más ni menos que profesionales, técnicos, funcionarios de la policía, funcionarios del derecho. Y también vamos a tener testigos
que van a estar bajo juramento de decir verdad, que no pueden mentir, que lo que digan es tomado como cierto. Entonces, en esta situación, ¿sí?, tenemos una gran diferencia. Los imputados, si quieren, declaran, y si no quieren, no declaran. Y si declaran, no es bajo juramento. Esto también es importante tenerlo en cuenta. La verdad es que lo que nosotros buscamos, gracias a ustedes, es que se haga justicia. Justicia hacia los familiares directos. Justicia hacia José Cretón, un joven que tenía apenas 18 años el día 11 de agosto del 2022 y que al día de la fecha no está presente entre nosotros. Y lo que buscamos es que los familiares tengan una respuesta. Esa es la idea de nuestra teoría. Nada más, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor Zapata. Este es el turno del doctor Hugo Cancino, abogado de la defensa. Bien, como les ha adelantado ya la parte acusadora, entienden que el trabajo de la defensa es que ustedes conozcan una postura distinta de la que sostiene la parte acusadora. Acá tenemos que ver lo que el juez también les ha dicho hace unos momentos, si esta teoría del caso que plantea la parte acusadora hace ruido. Y eso es lo que va a señalar la defensa en todo este proceso. La desaparición de José Cretón fue un hecho que dejó una impronta importante en la localidad de Maitén, que como todas las localidades tienen distintos hechos que se investigan de distinta gravedad, sean cuestiones de abuso, a veces una riña y la lesión o la muerte de alguna persona, pero este caso tuvo una trascendencia mayor porque se trató de una desaparición, que en un primer momento se denunció como que algo le habría ocurrido porque no era esperable que esta persona desapareciera. O sea, no había teóricamente una situación de conflicto y ahí surgieron las sospechas. Casi con inmediatez se lo responsabilizó a Daniel Napal por esta situación en atención a que era el marido despechado porque había sucedido una situación de conflicto entre él y su pareja y había una tercera persona que era José Cretón, que no vivía con su expareja, sino su expareja le alquilaba un pequeño departamento en la misma localidad de Maitén y seguía teniendo un trato muy frecuente con el señor Napal. De esta desaparición, toda la investigación tuvo una presión muy grande por parte de la comunidad por tratar de conocer qué es lo que había sucedido. Esta presión hizo que se centrara y se esforzara en todo tipo de investigación, especialmente en la figura de este hombre. Y ahí surgieron, se acumularon, una serie de hechos que el Ministerio Público Fiscal los encadenó como si fuera una cadena de indicios que lo transforman como posible autor de esta situación al señor Napal. Esta cadena de indicios a veces son suficientes para acreditar que una persona hizo de aquello que se lo acusa. Y en otras situaciones uno puede notar que esas son forzadas. Cuando son forzadas, esa cadena completa de indicios que tiene que llevarnos a una conclusión hace ruido. Y eso es lo que vamos a notar en esta investigación. La defensa va a hacer hincapié en esas inconexidades. O sea, hay situaciones que no se conectan unas con otras. Hay algunos vicios en el trámite de la investigación que van a ser notables, que ustedes lo van a percibir si están atentos a cada uno de estos elementos de prueba. Esto está, a criterio de la defensa, está sesgado. La Fiscalía y la investigación que llevó adelante la policía era en base a encontrar una responsabilidad y era necesario encontrar a alguien. Y también esto influyó en la comunidad, en el sentido que al haberse producido en forma casi inmediata la detención de Daniel Napal y también de Peinepil,
por también indicios que van a conocer en este debate, surgió la posibilidad o la creencia casi de la comunidad de que esto era como las noticias que se vertían desde el Ministerio Público Fiscal, esto era la realidad, esto era un hecho. Y una forma de demostrar un hecho fue que en cada una de las audiencias que hemos tenido en estos 2 años y medio de detención, Napal y Peynepil eran trasladados como personas muy peligrosas, esposados, con chaleco antibalas, con casco, como si estuviéramos hablando de personas casi ya en una precondena. ¿Quién iba a pensar o puede pensar como un ciudadano normal que van a tratar de esa manera a una persona que debemos presuponer que es inocente? Esta situación sugestiona un poco la comunidad. Y acá nos encontramos en un conflicto. Históricamente eso lo veníamos juzgando con jueces letrados que la prueba la analizan desde un punto de vista mucho más técnico. Acá es, como ha dicho el señor juez, y voy a reiterar, si esto les hace ruido, voy a marcar esas diferencias y justamente la teoría del caso de la defensa es la inocencia del señor Daniel Napal, que de ninguna manera ultimó a quien era una relación de su expareja a los efectos de hacerle sentir mal o dañarla de ninguna manera, y de ninguna forma tampoco Peynepil recibió una promesa de dinero o siquiera recibió una paga para hacer o acompañar en este acto o en este hecho a Daniel Napal. En primer lugar, porque Daniel Napal no tenía dinero ni siquiera para pagar algunas tareas que hacían juntos, porque los dos se dedicaban a la venta de leña. Y de ninguna forma podía hacer un pago para una persona que tendría que haber sido un sicario en este tipo de circunstancias. Esa es la teoría del caso de la defensa y espero que en estos días estén atentos porque justamente toda la prueba con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal va a ser exhibida en este debate. Nada más. Gracias, doctor. Bien, esos son los alegatos de inicio de cada una de las partes. Yo ahora voy a proceder